Algo significativo cambió en este conflicto durante la noche, y la brecha entre lo que los grandes medios están reportando y lo que la evidencia del campo de batalla realmente muestra nunca ha sido más amplia ni más consecuente, mientras múltiples transmisiones importantes seguían repitiendo la evaluación de que la capacidad ofensiva iraní había sido degradada en casi un 90%. El cielo sobre el centro de Israel contaba una historia completamente diferente. Durante casi 3 horas consecutivas, explosiones, rastros de interceptación y proyectiles entrantes convirtieron el cielo nocturno en un campo de batalla sostenido. No fue un ataque de sondeo, no fue un disparo de advertencia, fue un asalto balístico sincronizado y pesado dirigido al núcleo de la infraestructura militar israelí. Y continuó durante 180 minutos sin detenerse. Esa contradicción entre la narrativa de la degradación iraní casi total y la realidad del bombardeo técnicamente más complejo de todo el conflicto es el punto de partida de todo lo que sigue en este análisis, porque entender la brecha entre esas dos descripciones revela algo importante sobre hacia dónde se dirige realmente esta guerra y por qué el supuesto de que podría contenerse puede estar colapsando. Los datos tácticos de la noche del 10 de marzo requieren un examen preciso, porque lo que Irán ejecutó esa noche no fue una simple salva de misiles. Fue un paquete de ataque sincronizado completamente estratificado que utilizaba simultáneamente múltiples familias de armas distintas. Al frente del asalto estaban los sistemas balísticos Kabar Shikan, plataformas de carga útil pesada, capaces de transportar ojivas que pesan entre 500 kilogramos y más de 1 tonelada métrica de explosivos de alto poder. Para entender por qué los planificadores de defensa tratan este sistema con la seriedad que lo hacen, su arquitectura de propulsión importa. El misil usa combustible líquido hipergólico, lo que significa que puede permanecer completamente cargado de combustible dentro de un lanzador móvil durante periodos extendidos, oculto dentro de sistemas de túneles, camuflado, esperando silenciosamente una orden de lanzamiento. Una vez que se emite esa orden, el misil puede ser erguido y disparado en 12 a 15 minutos. Esa ventana operacional comprime dramáticamente el tiempo disponible para la detección satelital y los ataques preventivos contra el lanzador. Para cuando los sistemas de vigilancia registran la firma de lanzamiento, el misil ya está en vuelo. Para cuando los sistemas de interceptación calculan su trayectoria, ya está en descenso terminal hacia su objetivo. Operando junto a los sistemas Kabar Shikan estaban los misiles de la familia Fatah, una familia de armas diseñada para comportarse de maneras que desafían fundamentalmente la lógica de interceptación tradicional. A diferencia de un misil balístico convencional que sigue un arco predecible, el sistema Fatah lleva un vehículo de reentrada de maniobra que altera su trayectoria durante la fase de descenso terminal. En lugar de caer en línea recta hacia el objetivo, cambia de curso, ajustando su ruta de aproximación mientras desciende. En términos prácticos, eso significa que los algoritmos de interceptación se enfrentan repentinamente a un objetivo en movimiento, en lugar de a una trayectoria fija, y todo el fundamento matemático de la solución de interceptación se vuelve poco confiable en el momento que más importa. Las fuentes iraníes también indicaron que la variante Fatah 2 puede haber sido desplegada durante esta operación. Esa versión supuestamente lleva un vehículo de planeo hipersónico capaz de ajustes de trayectoria incluso antes en el vuelo, durante la fase de medio curso. Si es correcto, esa capacidad permite que el arma maniobre mucho antes de llegar al descenso terminal, complicando los cálculos de defensa en cada fase de la secuencia de interceptación, no solo en los segundos finales. Los sistemas de interceptación dependen fundamentalmente de predecir dónde estará un misil momentos en el futuro. Cuando esa predicción se vuelve incierta, todo el cálculo defensivo se vuelve inestable. El paquete de ataque se extendió más allá incluso de estos dos sistemas. Las oleadas anteriores del mismo día incorporaron la serie Qadr, la plataforma E-Mod y la familia Sajil, tomados en conjunto. Eso representa 5 familias de misiles distintas desplegadas en oleadas superpuestas a lo largo de una ventana operacional de aproximadamente 12 horas, cada sistema operando a diferentes velocidades, diferentes altitudes y diferentes perfiles de trayectoria.
cada uno calibrado para estresar una capa diferente de la arquitectura defensiva israelí y americana simultáneamente. Esto no fue un solo proyectil afortunado que penetró una brecha en el escudo, fue una estrategia de saturación cuidadosamente estructurada con un objetivo claramente legible: abrumar la arquitectura defensiva en suficientes ejes simultáneos para que el sistema eventualmente colapse. La lógica de apuntamiento detrás de esta operación carga su propio peso analítico, porque el comportamiento de Irán aquí no se parece a una fuerza disparando aleatoriamente bajo la desesperación, se parece a un ejército demostrando capacidad operacional graduada con precisión deliberada. Según las declaraciones oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, la 37ª oleada golpeó simultáneamente varios objetivos estratégicos. Entre los más significativos estaba el centro de comunicaciones satelitales Glolit al sur de Tel Aviv, una instalación que funciona como un relé crítico de comunicaciones militares para propósitos de coordinación y que supuestamente fue golpeada por segunda vez en este conflicto. Ataques adicionales fueron reportados contra posiciones militares cerca de Beit Jacob, objetivos en el oeste de Jerusalén e infraestructura en la región de Haifa. El paquete de ataque no se limitó al territorio israelí. Las declaraciones iraníes describieron la operación extendiéndose para incluir posiciones vinculadas a los Estados Unidos en la región iraquí de Kurdistán. Más significativamente, el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos en Bahrein fue reportado como incluido en la lista de objetivos. Lo que importa más sobre el patrón de apuntamiento no es ningún ataque individual, sino la lógica sistemática que recorre todos ellos. Una lógica que los analistas de defensa han comenzado a describir como una estrategia de cegamiento. En lugar de atacar solo los activos que están siendo defendidos, la estrategia primero ataca los sistemas que hacen posible la interceptación en primer lugar: redes de radar, relés de comunicaciones satelitales, infraestructura de detección de alerta temprana, los ojos de la red defensiva en lugar de los objetivos que esa red defensiva está protegiendo. El New York Times publicó un análisis detallado el 11 de marzo utilizando imágenes satelitales y footage de video verificado. Ese análisis identificó al menos 17 instalaciones relacionadas con el ejército americano dañadas en toda la región del Golfo. 11 de esos sitios fueron instalaciones militares americanas confirmadas en Qatar, Kuwait y Bahrein. Varias habían sido aparentemente golpeadas más de una vez. Las imágenes satelitales revelaron daños cerca de domos de radar y arreglos de antenas parabólicas, algunos posicionados adyacentes a sistemas de radar TPY-T2, que sirven como la columna vertebral de seguimiento para las baterías de misiles de defensa Shahade. Esos radares funcionan como los ojos de toda la red de interceptación. Cuando el seguimiento por radar se interrumpe, los misiles interceptores no pueden calcular con precisión sus soluciones de disparo. Funcionarios de defensa senior estaban supuestamente reconociendo que Irán había adaptado su estrategia de apuntamiento, pasando de simplemente disparar misiles a ubicaciones defendidas hacia atacar sistemáticamente los sistemas de apoyo que hacen posible la defensa. En el lenguaje de inteligencia, los funcionarios describieron los resultados como desafiando las expectativas. Esa frase tiene un significado específico en contextos analíticos. Significa que los supuestos originales eran incorrectos. Significa que la amenaza fue subestimada. Ahora, la divulgación individual más significativa de todo este periodo operacional, porque no vino de fuentes iraníes, vino de una conferencia de prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel. Según el informe del IDF del 10 de marzo, aproximadamente el 50% de los misiles balísticos que Irán ha lanzado desde el 28 de febrero estaban equipados con ojivas de municiones en racimo. Esa sola admisión transforma inmediatamente todo el cálculo estratégico de este conflicto. Las ojivas de racimo se comportan de una manera fundamentalmente diferente a las cargas balísticas convencionales. Una ojiva estándar produce una sola detonación en el impacto. Una ojiva de racimo hace algo considerablemente más complejo. A una altitud programada, la carcasa exterior se fractura y en lugar de una sola explosión, libera docenas de submuniciones más pequeñas. Cada bombeta
beta lleva varios kilogramos de explosivo de alto poder y se convierte en un proyectil independiente que desciende hacia el suelo. Estas submuniciones pueden dispersarse en un radio de impacto que se aproxima a los 10 kilómetros cuadrados. Irán ha estado supuestamente desplegando misiles con ojivas de racimo a un ritmo casi diario desde el comienzo de la escalada. Analistas independientes de la Fundación para la Defensa de las Democracias reforzaron esa evaluación en una evaluación técnica publicada el 11 de marzo, llegando a una conclusión que fue inquietante pero operacionalmente lógica. A medida que los lanzadores iraníes enfrentan degradación por ataques aéreos, las ojivas de racimo permiten que cada misil superviviente produzca un daño en el campo de batalla exponencialmente mayor. Menos lanzamientos, huella de impacto dramáticamente más grande. Ese cambio ataca directamente la lógica fundamental de la interceptación de misiles. La mayoría de la gente asume que una vez que un interceptor golpea un misil entrante, la amenaza es neutralizada. Ese supuesto se sostiene para las ojivas convencionales. Las municiones en racimo fueron específicamente diseñadas para derrotar exactamente ese tipo de pensamiento. La red de defensa estratificada de Israel, que incorpora el sistema Arrow, David's Sling e Iron Dome, sigue siendo una de las arquitecturas de defensa antimisiles más sofisticadas jamás construidas, pero estos sistemas están diseñados principalmente para rastrear y destruir una sola ojiva entrante que sigue una trayectoria balística predecible. Las ojivas de racimo cambian esa ecuación por completo. Si el interceptor destruye el misil antes de que disperse su carga, la amenaza es neutralizada, pero si la ojiva se abre a altitud primero, la situación se vuelve fundamentalmente más compleja. Un solo objetivo entrante se convierte de repente en decenas de proyectiles independientes, cada uno moviéndose a lo largo de una trayectoria ligeramente diferente, cada uno requiriendo su propia solución de interceptación. Ninguna red de defensa antimisiles actualmente desplegada en ningún lugar del mundo tiene la capacidad de seguimiento e intervención para interceptar simultáneamente docenas de submuniciones liberadas de una sola ojiva. Hay una complicación adicional que recibe casi ninguna atención fuera de los reportes militares especializados. Incluso cuando un misil con ojiva de racimo es interceptado exitosamente, el impacto cinético de la interceptación puede fracturar la carcasa en lugar de vaporizarla. Cuando eso ocurre, las bombetas pueden dispersarse impredeciblemente en todas las direcciones, transformando lo que de otro modo se contaría como una interceptación exitosa en un evento de dispersión descontrolado. El sistema de defensa opera en matemática binaria, impacto o fallo. Las municiones en racimo operan en distribución. Una sola ojiva puede liberar 20 o más bombetas en un área letal de varios kilómetros de ancho, independientemente de si el propio misil fue técnicamente interceptado. La evidencia sobre el terreno respalda esta evaluación directamente. En la ciudad de Yehud, en las afueras de Tel Aviv, las submuniciones de un solo misil de racimo supuestamente mataron a 2 trabajadores de la construcción e hirieron gravemente a otro. Los trabajadores estaban al aire libre en ese momento y nunca tuvieron la oportunidad de llegar a un refugio. Los equipos de respuesta de emergencia cerca de Beit Shemesh describieron llegar a escenas con múltiples zonas de explosión superpuestas a solo metros de distancia entre sí. No un solo cráter de impacto, sino explosiones dispersas distribuidas en un área amplia. El patrón no se parecía al impacto de un misil convencional. Se parecía a la fragmentación que llueve desde la altitud sobre una amplia superficie. Más de 100 países han firmado acuerdos internacionales que prohíben las armas de racimo específicamente por su naturaleza indiscriminada. Irán, Israel y los Estados Unidos no son signatarios de esa convención. Ese hecho solo sugiere que cualquier restricción operacional que existiera al comienzo de este conflicto puede no estar gobernando ya las elecciones que se están haciendo. Las consecuencias económicas de lo que está ocurriendo militarmente están comenzando a propagarse hacia afuera de maneras que llegarán a personas sin ninguna conexión directa con este conflicto. El estrecho de Hormuz transporta aproximadamente el 20% de los embarques de petróleo comercializados globalmente. Cualquier interrupción sostenida de ese corredor afecta inmediatamente a los mercados energéticos globales. Múltiples empresas navieras ya han redirigido buques en respuesta al entorno de riesgo creciente. Las tarifas diarias de superpetroleros han alcanzado récords históricos. Qatar Energy ha reducido la producción de gas natural licuado tras los ataques a sus instalaciones.
Aproximadamente el 30% de la producción global de amoníaco, el fertilizante a base de nitrógeno que sustenta el cultivo mundial de maíz, trigo, arroz y soya, está ahora en riesgo por los ataques a la infraestructura energética del Golfo. El estrecho de Hormuz tiene un canal de aguas profundas navegable lo suficientemente estrecho como para que un solo superpetrolero hundido pudiera bloquearlo físicamente. Las minas que actualmente están siendo colocadas en el estrecho por las fuerzas iraníes no son principalmente una amenaza para los buques navales, con sistemas sofisticados de contramedidas de minas. Son una amenaza para los capitanes de petroleros comerciales, que deben decidir si algún valor de carga justifica el riesgo de navegar hacia aguas minadas, independientemente de la presencia de escolta naval. La pregunta para la economía global no es si los buques de guerra americanos pueden transitar el estrecho. Es si el transporte comercial se reanuda a la escala requerida para evitar que la interrupción estructural de energía se multiplique en algo irreversible. Si vives en cualquier lugar que importa petróleo, y eso es casi todos los países de la Tierra, esto ya está en tus precios de energía. La pregunta estratégica más amplia que emerge al ensamblar todos estos elementos es la que los analistas de defensa de todo el espectro ideológico están comenzando a hacer con urgencia creciente. ¿Quién controla realmente el ritmo de este conflicto? Ambos lados proyectan dominio de escalada. La realidad del campo de batalla sugiere algo considerablemente más complicado. El bombardeo más devastador de toda la guerra llegó apenas días después de que los funcionarios declararan públicamente que la amenaza había sido sustancialmente neutralizada. Esa contradicción puede ser el dato más revelador de todo el conflicto, no porque diga quién está ganando, sino porque revela la naturaleza de la guerra moderna en sí misma. Las narrativas políticas se mueven más lentamente que las realidades del campo de batalla. Y a veces la brecha entre esos dos mundos se convierte en la guerra. El Pentágono no tiene un panorama completo de cuántos lanzadores iraníes permanecen operativos. Los funcionarios iraníes han declarado que los misiles utilizados hasta ahora son predominantemente de los años de producción 2012 a 2014. El arsenal moderno no ha sido comprometido a escala completa. 31 oleadas han sido lanzadas y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria todavía describe esto como la fase inicial. Frente a ese panorama, la evaluación de que la capacidad ofensiva iraní ha sido degradada en un 90% describe un conflicto diferente al que está produciendo bombardeos de 180 minutos sobre el centro de Israel. Hay dos preguntas que valen la pena dejar abiertas para la comunidad analítica que observa esta situación. Primera, ¿pueden las arquitecturas de defensa antimisiles estratificadas mantener el ritmo con la convergencia de vehículos de reentrada de maniobra a velocidad hipersónica y dispersión de ojivas de racimo operando simultáneamente? Los sistemas actualmente desplegados fueron diseñados contra perfiles de amenaza diferentes a los que ahora se están demostrando en este conflicto. La respuesta a esa pregunta dará forma a la adquisición de defensa, las estructuras de alianza y la planificación estratégica en todas las principales potencias militares durante la próxima década. Segunda, estamos viendo el comienzo de una era fundamentalmente nueva en la física de la guerra, una en la que el equilibrio ofensivo-defensivo ha cambiado de maneras que los marcos institucionales que gobiernan este conflicto aún no han procesado completamente. La brecha entre la narrativa oficial y la realidad operacional no es simplemente un problema de comunicaciones, es una vulnerabilidad estratégica cuando los aliados, los adversarios y los mercados están todos trabajando a partir de una imagen de este conflicto que diverge significativamente de lo que muestra la evidencia del campo de batalla. Las decisiones que se están tomando sobre la base de esa imagen son decisiones que se están tomando contra supuestos incorrectos, y en un conflicto activo los supuestos incorrectos tienen consecuencias que se multiplican. La ojiva de racimo que cae sobre una ciudad no distingue entre un soldado y un trabajador de la construcción, y el modelo de defensa que fue diseñado para detener una sola trayectoria predecible no fue diseñado para detener 20 trayectorias simultáneas nacidas de una sola carcasa que se fractura en el cielo. Esa distancia entre lo que los sistemas fueron diseñados para hacer y lo que ahora se les pide que hagan es, en este momento, la distancia más importante del conflicto, no la que separa los frentes militares en el mapa, sino la que separa el supuesto del diseño de la realidad del campo de batalla.